La vida de Sucre es sin lugar a duda una hermosa coincidencia con la vida, con la historia, con la grandeza. A veces el personaje solar, Simón Bolívar, con todo lo que esto entraña, a veces su luz hace creer que no existen otras luminarias o una playa de alrededor de esta figura solar. Sucre es un personaje con luz propia, no es un satélite del padre libertador, amigo íntimo, gran admirador, de una amistad recíproca, porque tanto admiraba a Sucre a Bolívar como Bolívar a Sucre, que nos hace pensar que es hora de redescubrir a Sucre. Cuando uno revisa la vida de Sucre, uno se va a dar cuenta que hay alguna constante. La más importante, sin lugar a duda, es la lealtad. Sucre, desde 1817, con el incidente de Cariaco, ¿verdad?, conocido como el Congresillo de Cariaco, donde algunos personajes del Oriente, entre ellos Santiago Mariño y José Cortés de Madariaga, entre otros, trataron de, digámoslo así, desplazar el liderazgo de Simón Bolívar. Sucre, desde 1817, siendo un joven bastante todavía poco conocido en el mundo militar, fue fiel al padre libertador hasta su muerte consumada en 1830. En esa carta del 8 de mayo lo dice todo, en Bogotá, cuando él dice que vino a buscarlo, pero nunca apareció, y que él lo admira y lo respeta no por el poder que ejercía Bolívar o que ejerce su excelencia, sino por su persona. De tal manera que hablar de Sucre es hablar de la grandeza de un personaje que debe ser revisitado con unos ojos que demuestren una vez más que el proceso de independencia fue complejo y que hubo una diversidad de personajes importantísimos que fueron tan importantes como el mismísimo libertador Simón Bolívar. Un Sucre nacido en 1795, un Sucre que fue caído en 1830, que fue asesinado, que en 35 años, que en 7 lustros pudo cubrir todos los grados militares, tuvo un papel protagónico no solamente en la Primera, la Segunda y Tercera República, sino que fue, sin lugar a duda, uno de los estrategas fundamentales de nuestras principales batallas, como la batalla de Pichincha, por ejemplo, como la batalla de Junín, como la batalla de Ayacucho, sin desconocer que en 1820 fue uno de los mentores de los llamados tratados de Trujillo, tanto del armisticio como la regularización de la guerra. Hablar de Sucre es entonces hablar de la liberación del sur, de la liberación de Ecuador, de la liberación de la República de Colombia, por supuesto, sin desconocer la fundación de Bolivia y la liberación de todo el Perú. Hablar de Sucre es hablar de un estadista, de un hombre que estuvo a favor de la abolición de la esclavitud, de la educación y la cultura del pueblo, de las rentas, de la marcialidad que debe tener las leyes y el mundo castrense, y sobre todo hablar de una persona que tiene una gran sensibilidad social y que en los momentos más duros, donde triunfó como militar, fue magnánimo con los vencidos. De tal manera que Sucre nos convoca a rescatar el espíritu de él como garantía de que la juventud es la llama encendida de la patria y de la revolución. Así como Sucre fue el sucesor de Bolívar, así nosotros estamos llamados a ser los sucesores de nuestros padres y de nuestras madres libertadores que bregaron su vida, su energía espiritual y física por alcanzar la añorada emancipación hace más de 200 años. Viva Sucre para todos los tiempos y para todos los jóvenes y para todos los pueblos. El crimen de Antonio José de Sucre sin duda conmovió la opinión pública de la República de Colombia, trastornó al partido bolivariano. Sucre era el sucesor principal del libertador Simón Bolívar. Así lo anunció en una carta a Juan José Flores en 1829, donde le pide que Sucre será su sucesor y le está solicitando su apoyo y el de todos los generales de Colombia para sostenerlo en el poder.
Sucre no era un hombre ambicioso, no le gustaba gobernar, no le gustaba el poder. Había sido nombrado en ese año 1830 presidente del Congreso Admirable. Había sido comisionado para intentar persuadir a Páez y a los separatistas de reincorporarse a la unidad colombiana. Fracasó en su intento y tuvo que regresar a Bogotá a despedirse del Libertador, porque lo que pretendía era marchar a la ciudad de Quito con su familia, con su esposa, reunirse con su esposa, retirarse a la vida privada con su familia. Y es en ese preciso momento donde la élite antibolivariana residida en Bogotá planifica el crimen. Es muy célebre aquella frase que sale en el diario El Demócrata, un diario antibolivariano, el 1 de junio de 1830, en el que se señala: puede ser que Obando haga con Sucre lo que nosotros no pudimos hacer con Bolívar. Se refieren a lo que no pudieron hacer con Bolívar en el año 28. Sucre es vigilado con postas que se van adelantando, entregando información de cómo va Sucre, con quién va acompañado. Sucre sale de Bogotá, se despide del Libertador, no encuentra al Libertador, quien ya ha emprendido su marcha hacia Cartagena para retirarse al viejo continente. La muerte le sorprenderá en Santa Marta el 17 de diciembre. Pero Sucre se dirige entonces a su querida ciudad de Quito, donde tenía su familia. Marcha de Bogotá hacia Neiva y de Neiva a Popayán. De ahí decide, sin oír los consejos, las sugerencias de aquellos que le recomendaban no ir por allí, que se cuidara, que algo se está planificando en su contra, Sucre no presta atención a estos consejos, ni tampoco le hace caso a sus propios instintos cuando ve que algo raro está sucediendo en el Salto de Mayo. Finalmente termina siendo asesinado el 4 de junio de 1830 en la montaña de Berrueco, con 3 impactos de bala, 2 que le rozaron la cabeza y 1 que le dio en el corazón, que lo mató al instante. El responsable directo de esta muerte fue el general José María Obando, comandante general del departamento del Cauca. Este caso estuvo engavetado durante los gobiernos del propio Obando y de Santander entre 1832 y 1837. Volvió a salir a la luz pública una vez que la facción bolivariana, de manos del presidente José Ignacio Márquez, toma el poder. Y ahí se apresa al coronel Apolinar Morillo, que es el que ejecutó directamente el crimen, acusando al general José María Obando. El crimen de Sucre aceleró la desmembración de la República de Colombia, mató al único sucesor realmente confiable para seguir el ideal del Libertador, un hombre muy bueno en su trabajo como militar, vencedor de 3 grandes batallas: Pichincha, que le dio la libertad al Ecuador; Ayacucho, que le dio la libertad al Perú; y la batalla de Tarqui, que le garantizó la soberanía a la República de Colombia durante la guerra con los peruanos. Así pues, el día de hoy conmemoramos 192 años de este crimen, que sin duda es uno de los grandes magnicidios que ha tenido América Latina en su historia. Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor, iba desbrozando sendas para romper las cadenas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro Libertador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro Libertador.